venido a un casoplón de Donosti, a Holanda. No, me he venido a Huesca, a casita de Blancanieves, en el Parque Miguel de Servet. Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. Y esta supone que es la casa de los 7 enanitos. 7 u 8, porque yo no recuerdo ver un enanito así folclórico aragonés. ¿Quién es este? Pues este es Mariano Gavín, el bandido cucaracha. El mismísimo bandido cucaracha. Mismo. Lo hemos resucitado por tercera vez y aquí lo tenemos. Tercera vez, porque tú eres el creador de todo esto, ¿no? Entonces, explícame, ¿qué le has hecho a este personaje para dar vida y dónde lo metiste, dónde lo desarrollaste? Bueno, esto con Juan Alonso y otros amiguetes, pues nos juntamos para hacer algo por las tardes, la verdad. Y dijimos, oye, vamos a recuperar la historia de Mariano Gavín, porque ya que es una leyenda aquí en Aragón y en los Monegros, pues dijimos, vamos a recuperar la historia y así pues la contamos. Entonces, como con personas no podíamos hacerlo, dijimos, pues vamos a hacer una peli, pero con marionetas. Efectivamente, o sea, habéis cogido marionetas y en vez de llevarlo al teatro, cogéis, montáis una peli. ¿Grabáis una película? ¿En cuánto tiempo? Porque bueno, mucho. Años. Nos pegamos 5 años desde que empezó. ¿Años? 2 muy intensos. Claro, porque además supongo que habría un montón de personajes, del decorado. Cuéntame un poco esto, cómo lo hiciste, pues es una locura. Bueno, pues hicimos más de 20 marionetas, que además las fabricamos nosotros, pues con látex, con silicona, esqueleto de alambre, de hierros, con goma espuma, un poquito pues lo que nos venía mejor, ¿no? para poder grabar. Y luego pues decorados pues todo a escala. Grabamos también muchas cosas con croma, pues para poder llevar a los monegros, por ejemplo, ¿no? A las localizaciones de cada sitio y así pues intentar contar una historia un poquito coherente de su vida. Y esto lo hicisteis en el 2015 y habéis estado en ¿cuántos sitios con esta peli? Bueno, pues más de lo que esperábamos. Estuvimos en casi 30 salas de cine de Huesca y Zaragoza. 30, sí, incluso llenos absolutos. La verdad que fue por encima de lo que esperábamos. Sí. Y luego a nivel internacional pues estuvo la película en más de 30 festivales ganando 7 premios. Eso ya se salía de nuestras posibilidades, la verdad. Con el presupuesto y las técnicas que teníamos no esperábamos tanto. Bueno, ¿y la segunda parte para cuándo? Porque yo sé cómo acaba, pero igual te inventas otra historia. Bueno, de momento no hay segunda parte. Ya lo matamos en la primera, casi nos mata a nosotros y pocas ganas nos ha quedado. ¿Por qué? Fue una locura. Nos pasó de nuestras posibilidades, era demasiado. Bueno, se consiguió hacer, que era la meta, y bueno, dejamos ahí colgada una posible segunda parte.